Bienvenidos a Xsoft 90. En la sesión de hoy estaremos revisando los elementos que debemos tener en cuenta en las aplicaciones modernas para poder mejorar la calidad en el punto de vista de seguridad. Para esto, todo arquitecto debe tener en cuenta las tácticas, las decisiones y las estrategias que se deban tomar alrededor de la resistencia de los comportamientos y de poder detectar y recuperarnos ante ataques. Soy Lenin Lozano, experto en arquitectura de software, y bienvenidos a Xsoft 90. Como arquitectos de software, nosotros debemos enfrentarnos o debemos crear productos que diariamente se están enfrentando a ataques para poder lograr, ya sea simplemente acceder al software o hacer daños hacia una organización, capturar información para poder posteriormente utilizarla con otros fines. Dentro de las decisiones que debemos tomar es qué podemos hacer nosotros para poder contrarrestar todos estos ataques desde el punto de vista de las tácticas de seguridad. Pero si nosotros las tenemos en cuenta, al momento de incorporar elementos de seguridad en nuestro software, vamos a entrar en conflicto con decisiones que tomamos alrededor del desempeño, de la modificabilidad, de la disponibilidad y de la escalabilidad de nuestro software, y por eso debemos buscar un balance entre tener una buena calidad del software desde el punto de vista de seguridad sin caer en la paranoia y el oscurantismo, o sea, prohibir el acceso, prohibir todos los elementos, prohibir todas las funciones no es una decisión clara de arquitectura para poder garantizar seguridad, sino que debemos buscar cuáles son los objetivos concretos, cuáles son nuestros intereses concretos desde el punto de vista de seguridad para poder garantizarlo con estrategias claras y estrategias concretas. Cuando nosotros hablamos de seguridad, estamos buscando saber cuál es la habilidad que tiene nuestro sistema para poder controlar, para poder monitorear y para poder auditar de forma confiable quién puede realizar qué acciones sobre el sistema, cuáles son los recursos que esta persona puede modificar o puede acceder y cuál es la habilidad que tiene el sistema para poder detectar y para poder recobrarse de fallas ocasionadas por problemas en los sistemas de seguridad. Entonces, como arquitectos debemos considerar que nuestro sistema debe garantizar no repudio de las transacciones, debe garantizar confidencialidad, debe garantizar integridad de la información, debe garantizar un aseguramiento de la información y con respecto a los otros atributos de calidad, por medio de la seguridad debemos garantizar la disponibilidad del sistema y también conocer cuáles son los elementos que nos han afectado o que han sufrido problemas por medio de las auditorías. Todos estos van a ser los intereses que debemos considerar en el sistema para poder cubrir los aspectos de seguridad, identificando los parámetros claves que es cómo resistimos un ataque, es uno de los elementos que nos puede afectar la seguridad, cómo detectamos un ataque y si ya ocurrió un ataque, cómo nos recuperamos ante ataques. Aquí vamos a tener esos tres grandes grupos de tácticas para resolver estos grandes problemas o estos grandes parámetros desde el punto de vista de seguridad. Cuando nosotros queremos aplicar tácticas para poder mejorar la seguridad o mejorar los atributos de calidad que tienen que ver con la seguridad, debemos pensar lo mismo que nosotros haríamos en nuestros hogares para poder mejorar la calidad de la seguridad de nuestro hogar. Aquí, como lo menciona el Instituto de Ingeniería de Software, vamos a tener tres grandes grupos de tácticas garantizando los tres parámetros o tres intereses que nosotros buscamos como arquitectos. Primero, les hago la pregunta para que
Busquemos una retroalimentación. ¿Qué harían ustedes en sus hogares para detectar ataques? Por ejemplo, ¿qué implementarían para poder detectar que están entrando a hacer un robo en su hogar? Allí podemos tener, por ejemplo, un sistema de alarma, un sistema de detección de intrusos o de personas por medio de movimientos. Podemos tener cámaras para poder saber si alguien llega, se ponen luces láser en los hogares para ver si alguien pasó por alguna parte. Entonces es una forma de detectar que alguien que no tiene autorización llegó a nuestro hogar. También tenemos las tácticas para poder resistir a ataques. Y aquí va la pregunta. Si ustedes en sus hogares quieren resistir ataques, ¿qué implementarían para poder garantizar que cuando ya lo están atacando, no permitir el acceso indebido por más que hagan ese ataque? Allí podemos tener un citófono o un sistema de identificación cuando llega alguien. Se puede tener un portero, se puede tener un perro, por ejemplo, para poder resistir un ataque. O yo puedo simplemente poner una puerta con un seguro o con unas puertas de seguridad con seguros mucho más fuertes. O poner una reja o una verja enfrente de mi hogar. Y por último tenemos el grupo de tácticas que buscan recuperarse ante ataques, y estas están más orientadas a las tácticas de disponibilidad. ¿Por qué? Porque si hay un ataque, pues por lo general puede presentarse una caída del sistema o un daño en el sistema y necesito restaurar el sistema. Entonces allí aplican tácticas de disponibilidad, pero si en su hogar ocurre un ataque y ya le robaron, ¿qué elementos pueden tener para recuperarse de ese ataque? Primero, podemos tener cámaras que graben para saber qué fue lo que robaron. Podemos tener un inventario de los elementos que robaron para poder comparar, o también podemos simplemente comprar un seguro contra robos y aplicar el siniestro de robo para poder recuperarnos de ese robo. Desde el punto de vista de software también vamos a identificar estos tres elementos. Tenemos las tácticas que nos permiten detectar ataques. Si nosotros dentro de un sistema de software buscamos detectar que nos están haciendo o que están tratando de infringir la seguridad del sistema, buscando penetrar la confidencialidad de nuestros sistemas, dañar la integridad de los datos o crear transacciones que se puedan repudiar y hasta llegar a tumbar el sistema, ¿qué elementos podemos hacer para poder detectar esos ataques? Primero tenemos detectar quién llegó, o sea, tener sistemas de detección de intrusos como filtros, como firewalls, como elementos que nos permitan analizar cuáles son los diferentes puntos por donde pueden acceder los intrusos y detectar si está llegando información errónea. Hay muchos elementos que permiten analizar cuando una trama de red es una trama inválida, es una trama que cumple un patrón de que sea un hackeo, y se pueden poner filtros TCP que analicen toda esa información y garantizar generar alertas para poder evitar estas intrusiones o estos accesos indebidos. También podemos auditar los eventos sensitivos, y aquí es donde vienen los sistemas con buena inteligencia artificial y sistemas orientados al Big Data. ¿Qué van a hacer los diferentes eventos que ocurren en el sistema? Por ejemplo, un log de accesos donde diga por dónde trató de acceder la gente, un log de todas las tramas TCP, un análisis de todas las tramas TCP, y dependiendo de los eventos que ocurran, estos sistemas saben a través de reglas cuándo puede ocurrir un ataque y tomar decisiones automáticas acerca de el bloqueo de IPs o el bloqueo de ciertos recursos para poder o para evitar más específicamente que accedan a los recursos a los cuales no se pueden acceder. Entonces allí tenemos tres tácticas que nos pueden servir para detectar ataques. Sistemas de detección de intrusos
tener filtros de red, filtros TCP, que auditar los diferentes eventos que son sensibles. Tenemos también las tácticas que nos van a permitir resistir ataques. Y allí, ¿cómo podemos desde un software garantizar que a pesar de que tratan de acceder, nuestro sistema es lo suficientemente robusto para no permitir ese acceso? Porque la detección es saber antes de que ocurra, resistir es que ya está ocurriendo y nosotros no permitimos que nos ataquen. Y tenemos varias tácticas. Primero, la autenticación y la autorización. O sea, identificar claramente quiénes son las personas que están tratando de acceder a los recursos y saber cuáles son los derechos o los recursos a los cuales estas personas o estos usuarios pueden acceder. Dentro de la autenticación tenemos varias tecnologías con las que implementar la autenticación. Por ejemplo, usuario y contraseña. Podemos utilizar perfilación por roles para la autorización. Podemos utilizar certificados seguros. Podemos utilizar Kerberos. Podemos utilizar Identity Management. Podemos utilizar directorios activos. Cualquier decisión que podamos tomar para poder saber quiénes son nuestros usuarios y saber también a qué tienen permisos ellos, pues nos sirven como estrategias de autenticación y autorización. La otra estrategia es confidencialidad de los datos. Y aquí podemos aplicar la encripción para poder, o el cifrado, para poder garantizar que los datos no sean leídos por otras personas que no tienen derecho. Podemos hacer cifrado en la base de datos, cifrados en los canales de comunicación, cifrados de los diferentes datos sensibles, pero hay que tener en cuenta que garantizar confidencialidad de la información impacta el desempeño de la aplicación porque entre mayor cifrado, entre mayor encripción tengamos de los datos, vamos a requerir hacer pasos adicionales para poder o desencriptar esos datos o encriptarlos, y esto hace que tengamos más tiempo de procesamiento de cierta información. Entonces hay que saber muy bien hasta cuándo podemos hacer estas tácticas de confidencialidad y no llegar al oscurantismo, no confiar en la oscuridad, en que si nosotros encriptamos todo ya estamos garantizando seguridad, porque estamos impactando de alguna manera el desempeño de la aplicación. Otra táctica es limitar la exposición, o sea, no permitir que se puedan acceder por todas partes. Allí tenemos tácticas de modificabilidad como definir cuáles son las interfaces que podemos o que tenemos para poder utilizar nuestro sistema, sobre todo en las APIs, y que las APIs solamente ofrezcan los servicios que sean mínimos para poder ser usadas. Muchas veces nosotros hacemos una API REST o una API SOAP y ponemos por utilizar ayudantes o asistentes en el desarrollo, clic derecho, generar web service, y lo que hacen estos es tomar una clase y exponer todas las funcionalidades sin saber realmente qué es lo que necesita el cliente. Entonces, desde el punto de vista de servicios web, nosotros debemos saber primero cuáles son las operaciones que podemos exponer en el API y segundo, cuáles son los datos que se deben exponer por medio de las APIs. No es simplemente, no, yo necesito traer al usuario y voy a la base de datos y me trae todos los usuarios y todos los datos del usuario por medio de un API. No. Si yo defino cuáles son los datos que necesitan en una llamada, solamente debo traer esos datos y no traer otros datos que pueden violentarme la seguridad y también pueden violentar o pueden afectar el desempeño, porque voy a traer mucha mayor cantidad de información que afecta el ancho de banda. Otra táctica va a ser otorgar el mínimo necesario de privilegios, siempre pensando en el principio de less privilege, o sea, menor cantidad de privilegios, y asegurar el punto más débil, o sea, identificar cuál es el punto por el cual pueden acceder y garantizar que ese punto tiene los elementos de seguridad que sean robustos. En el caso, si nosotros tenemos una aplicación web, nosotros sabemos que el punto más débil va a ser el punto que está de cara hacia la Internet. Por ejemplo, es muy difícil que accedan a la base de datos desde afuera, porque primero tendrían que pasar por ciertos servidores o por la parte web para poder identificar dónde está el servidor de datos. Entonces es mucho más propenso de que traten de atacar
al servidor web. Para poder asegurar ese punto más débil, pues pongo un firewall enfrente para garantizar que no atacan directamente al servidor web. Usar valores por omisión seguros es una táctica muy importante, sobre todo cuando hacemos parametrización, porque muchas veces, por ejemplo, queremos guardar el usuario que utilizamos para base de datos para no quemarlo en el código, lo guardamos en un archivo de configuración y dejamos el usuario y la contraseña planas, o sea, sin encriptar o sin cifrar dentro del archivo de configuración. Lo que nos permite esta táctica, o lo que nosotros debemos buscar con la táctica, es que estos valores, que son valores por defecto, que son parámetros, que son muy importantes para la seguridad, asegurarlos. No permitir que puedan acceder a los archivos de configuración y tampoco permitir que se puedan ver de manera plana. Otra táctica que tiene que ver con la usabilidad, pero que es muy importante para la seguridad, es fallar en forma segura. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces entramos a sitios web y vemos que nos genera un error y el error nos dice Internet Information Server ha generado un error y muestra toda la trama del error. Con eso estamos dando mucha información acerca de cómo es la estructura de nuestro software, cuál es el servidor, en dónde está ubicado, y esta información puede ser útil para un hacker o para alguien que quiera hacerle daño a nuestro software. Entonces, cuando nosotros fallamos dentro de nuestro sistema, debemos buscar que los mensajes de error no den información que sea importante o que sea información sensible para que puedan hacer un ataque. Por último, tenemos una táctica para resistir ataques, que es asumir que las entidades externas no son seguras. O sea, programación defensiva, pensar que los otros están locos. O sea, pensar que cualquier software con el que nos comuniquemos no tiene los mecanismos de seguridad que se necesitan y nosotros implementar esos mecanismos de seguridad o doblar la seguridad para poder garantizar que a pesar de que alguien suplante a una entidad externa, nosotros ya estamos lo suficientemente blindados para evitar esos ataques o para resistir los ataques. El último grupo de tácticas tiene que ver con la recuperación ante ataques. Y aquí vamos a aplicar básicamente reglas de disponibilidad, porque puede ser que el software en el ataque ya se hizo una negación del servicio, con lo cual el sistema salió de línea. Tenemos que recuperarnos ante ataques y nosotros, si ocurrió algún ataque, pues debemos saber qué fue lo que pasó en ese ataque, y para eso podemos aplicar los de auditorías para saber cuáles son los diferentes pasos que se hicieron o identificar qué fue lo que se hizo y poder recuperarnos en algún momento o tener mecanismos para poder identificar posteriormente quiénes son los que están haciendo ese tipo de ataques. Entonces aquí tenemos un conjunto de tácticas que nos va a servir para mejorar la calidad del software desde el punto de vista de seguridad y que debemos considerar en las aplicaciones modernas para mejorar esos elementos. Si revisamos los elementos que hemos visto alrededor de las tácticas en todas las definiciones que ha realizado el SAFe para estos 6 elementos o atributos de calidad, nos podemos dar cuenta que aún faltan muchas tácticas y muchas decisiones que podemos tomar alrededor de otros elementos o de otros escenarios de atributos de calidad. Nos vamos a enfocar en el ejercicio que veníamos haciendo alrededor de las tácticas de arquitectura para poder entender un poco más cómo es la aplicación de cada una de ellas en un problema de la vida real. Si nosotros tenemos en cuenta este ejercicio, pues los parámetros que nos afectaban eran parámetros relacionados con el desempeño. Entonces las tácticas de desempeño son las que van a aplicar en esa situación, en la situación de poder parar rápidamente a una velocidad muy rápida la puerta del garaje cuando se detecta un objeto que está interfiriendo con su desplazamiento y evitar accidentes. Entonces el propósito de las tácticas de desempeño es manipular los parámetros
independientes en una manera que satisfagan una medida de la respuesta, o sea, unos tiempos de respuesta. Lo que buscamos es cómo logramos por medio de tácticas controlar esos tiempos de respuesta. Veíamos que en las tácticas de desempeño se centraba uno en lo que era la administración, la gestión de recursos, la disponibilidad de los recursos y controlar esos tiempos de respuesta, haciendo también un agendamiento de los procesos. Entonces vamos a revisar que para nuestro ejercicio teníamos unos elementos que ya estaban definidos, que se tienen que descartar, y las tácticas relacionadas con esos elementos se tienen que descartar, como por ejemplo la llegada de eventos. Ya teníamos una tasa definida de llegada de eventos, por ende las tácticas que están relacionadas con reducir el número de eventos pues se descartan de las soluciones posibles para nuestro problema. También controlar la frecuencia, porque nos indicaron cada cuánto va a llegar cada uno de los eventos, que es el tiempo en el cual se censa y cada cuánto se censa los sensores, valga la redundancia. Por último, tenemos también unas definiciones fijas como son el número de procesadores, por ende las tácticas que tienen que ver con incrementar la redundancia, el paralelismo y con incrementar la cantidad de recursos tampoco aplicarían porque ya estamos restringidos en ese caso. Entonces nos vamos a enfocar en los elementos que son variables para nuestro problema. ¿Cuáles son? Los tiempos de ejecución, cuánto se demora ejecutándose los algoritmos para poder detectar y para poder enviar la orden de parada a la puerta. Y allí tenemos varias tácticas que en las cuales podemos enfocarnos, como por ejemplo reducir la sobrecarga, eliminar la cantidad de pasos que tenemos al momento de hacer o de tomar esas decisiones o esa acción. También podemos mejorar los algoritmos y también podemos limitar esos tiempos de ejecución, como establecer unos timeouts o unos tiempos máximos de ejecución para poder saber cuándo o para poder reducir o controlar muy bien esos tiempos de respuesta. Entonces, teniendo en cuenta o haciendo un supuesto que la ejecución actual de los algoritmos para enviar la instrucción de parar la puerta se demoran 3 milisegundos. Ojo, estoy hablando de que eso es un supuesto. Entonces vamos a tener 2 milisegundos para otros elementos o para poder hacer otras cosas. ¿Qué podemos hacer con esos otros 2 milisegundos? Por ejemplo, priorizar los componentes. Darle prioridad a qué componentes pueden utilizar esos 2 milisegundos para poder hacer una ejecución o hacer un trabajo, o definir el número de componentes con los cuales vamos a poder trabajar. Entonces vamos a tener tácticas allí de arquitectura que me van a permitir mejorar los tiempos de respuesta y trabajar con ese rango de 5 milisegundos. Entonces, todo este trabajo de conocer las tácticas, de estudiar patrones, de estudiar decisiones de arquitectura que hay en libros, que hay en internet, que surgen de la experiencia de otros arquitectos, nos va a permitir por medio de esos escenarios de encontrar cuáles son los parámetros que nos afectan para poder lograr controlar el escenario, para poder lograr la respuesta del sistema y de esta manera aplicar todo este conocimiento.